El Señor los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. El Señor los bendiga. Bendiciones a cada uno de los que van a estar, de lo que se van a estar mirando diferidamente. Bendiciones para los que estamos aquí. Bendiciones para los que estamos aquí, los que están aquí en vivo, pero bendiciones para aquellos que van a estar mirando este video, para los que van a estar mirando en un tiempo diferido. Bendiciones a cada uno. Saludo a cada uno de los que nos van a estar mirando. Dios es bueno, Dios es fiel. Su amor es por siempre y para siempre. Doy gracias a Dios por su misericordia. Doy gracias a Dios por su amor, porque su amor es grande, porque su misericordia es maravillosa, porque por su misericordia es que estamos aquí. Doy gracias a Dios y así vamos a orar. Saludos a cada uno. Padre eterno que estás en gloria, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este momento, te doy gracias por esta mañana. Hemos dado gracias, hemos adorado, hemos alabado. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Padre, porque has hablado a mi vida, porque yo sé que vas a hablar a la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Padre, por esa palabra poderosa, por esa palabra, Padre, que yo sé, Padre, que levantará, Padre eterno, aún levantará huesos secos de aquellos que van a escuchar. Padre eterno, porque hay muchos, Padre, que muchas veces, Señor, se sienten como aquellos huesos secos, pero hoy, Padre, se levantarán escuchando esta palabra, se levantarán, Padre, porque esta palabra es una palabra de vida, de esperanza, sobre todo de tu amor, una palabra, Padre, que nos muestra tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu poder. Amado Dios de gloria, te doy gracias por tu palabra. Precioso Padre, gracias Cristo, Espíritu Santo, sé tú guiándome, sé tú trayéndome cada palabra a mi mente, porque eres tú, Espíritu Santo, el que enseñas a tu pueblo. Yo solamente estoy aquí enfrente de esta pantalla como instrumento tuyo, porque yo entiendo, oh precioso Padre de gloria, que yo soy el cuerpo de Jesucristo y tú eres la cabeza y es el Espíritu Santo el que me guía, porque Cristo es mi cabeza. Yo soy el cuerpo de Cristo, soy la boca de Cristo, la mano de Cristo, los pies de Cristo, los ojos de Cristo. La palabra que sale hoy de mis labios, solamente mis labios hacen instrumento de Cristo, instrumento del Padre. Espíritu Santo, sé tú trayendo esa palabra de vida, que mi boca solo sea ese instrumento y que cada palabra que salga sea esa palabra que empieza a correr por la resonancia, por las vibraciones, por las ondulaciones y las modulaciones y empiece a soplar vida, vida para aquellos que lo escuchan, que empiezan, Padre eterno, a lavar sus vestiduras, que empiezan a levantarse, Padre, porque tu palabra, Padre eterno, hace el efecto que tiene que hacer. Dice tu palabra que es como una espada de doble filo que penetra lo profundo de la mente, del corazón, aún hasta los tuétanos y discierne. Oh Dios amado, hoy se levanta, hoy esta palabra redarguye, hoy esta palabra exhorta, hoy esta Padre levanta, hoy Padre esta palabra levanta, hoy esta palabra, Padre eterno, da esperanza, trae, Señor, aviva la fe de muchos, Padre. Oh Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre eterno, porque nosotros avanzamos desde la victoria, porque es Cristo el que va con nosotros, porque es el ángel de Jehová el que va delante de nosotros. Oh Dios, la bandera de Jehová Nisi que va delante de nosotros. Oh Padre, gracias porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante y tú instruyes a tu pueblo en esta hora para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, por aquellos que has levantado ya, por aquellos que cuando escuchan, Padre, esta oración y esta palabra se levantan. Oh Padre eterno, oh sí, Señor, porque eres tú hablando en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, porque no habrá distracción, porque tú tomas el control cuando van a escuchar estas enseñanzas y tú cubres, Padre eterno, a un Señor alrededor de donde ellos están, Padre. Oh Señor, quitando toda distracción, derribando todo obstáculo que las tinieblas quieran traer y tu palabra, Padre, se posiciona, tu palabra, Padre, hace el efecto que tiene que hacer. Despierta, Espíritu
espíritu de aquellos que están dormidos. Tu palabra, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, porque tú despiertas el espíritu de muchos hoy en el nombre de Cristo Jesús, porque son los 7 espíritus del trono el que empiezan a capacitar, y los ángeles de sabiduría, los ángeles de entendimiento, oh Padre, hoy empiezan a moverse en la vida de aquellos que van a escuchar esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, maravilloso Dios. Bendiciones, amados hermanos. Como les decía, vamos a ir ahora a la palabra y nos vamos a ir a Esther, en el Esther 3:7. Ahí vamos a comenzar. Gloria a Dios. Dice Esther 3:7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a leer primero, vamos a ir más atrás, Esther 2:5 y 7. Desde ahí vamos a comenzar. Esther 2:5 y 7. Dice, gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 2:7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y dice el 7, había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y allí es cuando ahora vamos a leer el 3, 7, 8 y 8 hasta el 10. Gloria a Dios. 3, 7. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido. Dice, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Dice el 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. El 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agadeo, enemigo de los judíos. Hasta ahí vamos a llegar. Cuando Dios me traía esta palabra, que yo estaba leyendo el libro de Esther, y Dios me traía la palabra, esta palabra, bueno, no sé si los que han leído la Biblia han leído un poquito la historia de Esther. Es el primer concurso de belleza que se hizo. Pero vamos a hablar más de Amán y de Mardoqueo. Este hombre, Amán, dice que Dios, porque Dios permite todas las cosas, pero el rey Asuero lo puso en un lugar, le dio una silla de autoridad en su reino, porque este hombre no estaba ahí, pero el rey lo puso, lo levantó y lo sentó. Pero este hombre era enemigo de los judíos. Entonces, él, como era enemigo de los judíos, había, dice la palabra también en el 4:1, 3 y 14, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. ¿Por qué Mardoqueo cuando escuchó esto? Porque Mardoqueo era judío,
era el tío de Esther. Cuando fue desechada de su reino, o cuando le quitaron la corona a Basti, la reina de ese reino, de la que era la esposa o la reina del rey Asuero, entonces ustedes leen la historia un poquito, donde se levantaron todos los hombres y dijeron, Basti no solamente te deshonró a ti, oh rey, porque mandó el rey a llamar a la reina Basti cuando estaba en una cena, en una comida, solo para presumirla, para presumir su belleza, para presumir la corona que tenía. Y Basti se rebeló. Entonces todos los hombres de aquellos tiempos dijeron, no solamente te ha deshonrado a ti, oh rey, sino a todos los hombres. ¿Qué va a pasar? Las mujeres se van a rebelar. Esa es la historia un poquito para narrársela. Entonces dice que ellos llegaron a la conclusión, para castigar a la reina Basti, quitarle la corona, quitarle del reino. Entonces así fue como eligieron a jóvenes doncellas, y así fue como Esther subió a ser la reina de aquel reino. Entonces, pero no les declaró, por consejo de su tío Mardoqueo, le dijo que no les declarara de qué pueblo era, de que ella era judía o era del pueblo de Israel. Entonces, cuando a Amán se le dio el lugar que el lugar de autoridad, una posición muy fuerte en el reino de este rey Asuero, entonces se levantó para venir en contra de del pueblo de Israel, de los judíos. Pero no sabía que tenía a una del pueblo de Israel en el reino del rey Asuero. Muchas veces el enemigo se levanta para venir en contra del pueblo de Dios, cuando aún no entiende, o aún porque no lo entiende, que Dios en su magnificencia ya ha planeado cómo sacarnos de esa circunstancia, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sufriendo. Este hombre, Amán, se levantó y levantó una horca, aún se levantó en contra, no solo de Mardoqueo, porque dice que cuando él pasaba, o cuando él caminaba con todo su apogeo, y él quería que todos se arrodillaran enfrente de él y lo reconocieran, pero Mardoqueo no se humillaba, no se arrodillaba enfrente de él. Y ese era su coraje, ese era su odio en contra de Mardoqueo. Pero era el enemigo el que había levantado a este hombre para que viniera en contra del pueblo de Dios. Entonces, este hombre se levantó en contra de Mardoqueo, y dice que no solo contra él, sino contra todo el pueblo judío. Y se levantó no solo para, este pueblo ya era prisionero, ya estaba ahí porque fue sacado de Israel y fue llevado prisionero a este reino. No solo ellos podían hacer muchas veces hasta matar a alguien. ¿Por qué? Porque se les daba la gana, porque ellos eran prisioneros, estaban como sirvientes, eran esclavos entonces de ese reino. Entonces podían ellos hacer con lo que querían con ellos. Pero este hombre no solamente quería destruir a el hombre que según él no se sometía, él no lo podía humillar, sino él vino contra todo el pueblo de Israel, contra todos los judíos que vivían en ese reino. Pero de verdad que cuando yo leía esta historia, yo decía, ¿cómo eres tan maravilloso, Dios? Porque no es lo mismo que está pasando en estos tiempos. Si nos ponemos a leer esta historia, es lo mismo que en muchos países se está viviendo. Es lo mismo que lo que vivía aquel pueblo. Para la gloria de Dios, nosotros aún tenemos libertad para poder adorar a Dios, libertad para estar aquí sentada predicando su palabra, trayendo su palabra, y tenemos la libertad para buscar a Dios, tenemos la libertad para tener una Biblia. Hay en otros países que no se puede hacer, que ahí sí literalmente se está viviendo lo que este pueblo vivía en aquel tiempo, pero ahora en estos tiempos, en este siglo, se está viviendo lo mismo. Solamente tenemos que leer la Biblia, detenernos un momento y voltear a ver a nuestro alrededor lo que se está viviendo. Gracias a Dios, aquí nosotros aún tenemos la libertad para poder leer su palabra y buscar a Dios, y aún ponernos
afuera y hacer una oración o proclamar la palabra de Dios, pero hay países donde no se puede hacer. Pero entonces este hombre, Mardoqueo, dice el 4, 13 y 14. Gloria a Dios. Dice el 4, 13 y 14. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Ya leímos el 1. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondan a Mardoqueo. Ya allí ella intervino. ¿Por qué? Muchos habemos en estos tiempos como la reina Esther, que Dios nos ha llamado, nos ha dado el entendimiento y nos ha llamado para que nos paremos, pero para que nos paremos a interceder, porque para este tiempo Dios nos llamó. ¿Por qué no nacimos en otro tiempo? ¿Por qué no nacimos en, no sé, hace 100 años atrás, o 200 o 600 años atrás? No, nacimos en este tiempo porque para este tiempo Dios nos puso. Para este tiempo Él abrió nuestro entendimiento. Para este tiempo Él trajo su palabra a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así como Esther, que Dios ya había planeado todo, que ella llegara al reino en ese tiempo para interceder. Entonces, pero a mí me impresiona que Mardoqueo le dice, si tú no te levantas a interceder, vas a hacer, no pienses que vas a quedar libre por estar en el palacio del rey. Entonces, de verdad que yo decía, Señor, porque esta es una palabra fuerte para nosotros, que ya conocemos a Dios, porque muchas veces, conociendo a Dios, y muchas veces no se ora, no se intercede, no se busca la presencia de Dios, aunque ya conocemos a Dios. Dios nos ha puesto en un lugar, nos ha abierto nuestro entendimiento y simplemente no tomamos esa posición. Pero aquí Mardoqueo le dice a su sobrina, ahora ya la reina, le dice que si tú no haces nada, eso es en mis palabras, o que si tú no tomas, o si no te dispones, si no le dices, Señor, sí, aquí estoy, ¿yo qué hago en este tiempo? ¿Cómo yo me puedo mover? Dame sabiduría para moverme, dame sabiduría para entrar en frente al rey, porque no fui llamada para, en este mes solo tenían tiempo que las reinas iban con el rey, no siempre entraban a la presencia del rey, solamente cuando eran llamadas. Entonces, pero ¿de quién se necesitaba la disposición? Se necesitaba la disposición de Esther, porque bien Esther hubiese podido decir, bueno, pues yo ya estoy salva, estoy aquí en el reino, hagan ustedes como quieran, pero ya desde antes a Mardoqueo le dijo, si tú no te levantas, respiro vendrá de otro lado. Dios obrará de otra forma, pero tú perecerás. Pero dice, y quién sabe, dice, gloria a Dios, dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, tú vas a perecer porque estás en la posición que Dios te puso y no te has levantado. Y no has hecho, si tú no te levantas, aquí dice, le da la orden, si tú no te levantas, vas a perecer. Entonces, que Dios nos ayude, porque Dios nos ha puesto en posiciones donde tenemos que interceder, donde tenemos que levantarnos, donde no podemos quedarnos como de brazos cruzados, como decir nada pasa y solamente que siga como sigue todo, porque en estos tiempos es mismo tiempo que el pueblo judío, estamos viviéndolo ahora. No pasa con esto de la persecución, ustedes saben de qué estoy hablando, donde están siendo perseguidos muchos, aún hermanos,
muchos que no conocen a Dios, pero están siendo perseguidos, creando terror. Eso era lo que Amán estaba haciendo. Estaba creando terror para que el pueblo. Es lo mismo que el enemigo está haciendo en estos tiempos, porque en aquel tiempo era el nombre de Amán. Hoy en estos tiempos es el nombre de ICE. Entonces, ¿qué está pasando? Que es la emigración. Y se le puede poner muchos nombres. Póngale usted el nombre que usted quiera en su país donde está, porque tiene diferentes nombres. Pero al final es el mismo espíritu el que persigue, el que pone terror, el que va persiguiendo al pueblo de Dios muchas veces. Y aún no solo al pueblo de Dios, sino a todos los que se encuentran por el paso. Viene aterrorizando. ¿Por qué? Porque el enemigo que el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario y está debajo de mis pies, debajo de los pies de la iglesia, debajo de los pies de Cristo. Está derrotado. Pero ¿qué es lo que hace? Yo les llamo que da patadas de ahogado y va buscando. Y la gente que no lo conoce, aún cristianos que no tienen el entendimiento, pues ¿qué es lo que pasa? Viven muchas veces o viene esa desesperación o viene qué se va a hacer. No, busquemos a Dios, empecemos a orar, empecemos a clamar, Dios nos ama con amor eterno y Él ya tiene planes para nosotros, así como Mardoqueo no sabía. Bueno, él sabía porque miró a la reina Esther, pero Esther no sabía para qué estaba en ese reino, con qué propósito Dios lo había llevado a ese reino. Ya vemos que aquí Esther tomó cartas en el asunto y empezó. Pero a mí me impresiona, y vamos a leer el 5:1 hasta el 10. Dice el 5:1. Aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que yo he preparado para el rey. En el 5, respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino, del reino te será concedida. Dice el 7. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Dice, oh gloria a Dios, el 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vino a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres. Hasta ahí vamos a quedarnos, y a Zeres su mujer. Vemos como todo el trama y como la ira de Amán hacia Mardoqueo. Pero ¿por qué tanta ira? Porque ese es un espíritu, es el mismo espíritu que se está moviendo en estos tiempos. Pero nosotros tenemos la autoridad de atarlo, ligarlo y lanzarlo al abismo. No tiene por qué venir a atemorizarnos. Pero si nos vemos, es lo mismo que está pasando en estos tiempos. No se ve en cualquier lugar o en cualquier país donde la ira se levanta de algunas personas en contra de otros. Hay muchas veces que están en algunos lugares
asesinando de diferentes formas. Como les dije, póngale el nombre que ustedes le quieran poner, pero es un espíritu que se mueve, es el mismo de aquel tiempo, pero se transportó a este tiempo. Entonces es tiempo que el pueblo de Dios se levanta, así como se levantó Esther. Pero ella se levantó, dice que primero ayunó, dice que ayunó con sus doncellas, luego pidió sabiduría. No solamente a la primera ella llegó y le dijo al rey, no, sino ella fue poco a poco, pidió sabiduría para que Dios la ayudara, le dé entendimiento. Y vamos a leer ahora el 6, como en lo físico Dios estaba trabajando con Esther. Sí, podemos leer todo esto en lo físico, pero vamos a ver ahora, y el Señor me traía ayer, que estaba estudiando y que estaba dando esta palabra, el Señor me traía y me decía, ¿ves? Esther está trabajando en lo físico, o sea, aquí en la tierra, en lo físico, pero el Espíritu de Dios estaba trabajando en lo espiritual con el rey. Y así vamos a leer el 6, dice, el 6, vamos a leer, dice, hasta el 9, 10. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo, que se le fue, perdón, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y así nos vamos a leer. Entonces, vamos a leer hasta el 4. Dice, entonces dijo el rey, ¿quién? Vamos a leer el 3. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores al rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio, exterior de la casa real y para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Si se pone uno a leer, podemos ver cómo Dios es el que está llevando. Por un lado está Esther y por otro lado el Espíritu de Dios no dejó que este hombre durmiera. El rey dice que si no, como que no tuvo sueño y mandó a llamar, quería leer algo, entonces dijo, tráigame el libro de las memorias. ¿Cómo es que en ese momento por su mente dijo, tráigame el libro de las memorias? No, es Dios obrando a favor de Mardoqueo. Es el Espíritu de Dios obrando en ese rey. ¿Por qué? Porque al otro día ya Amán, Dios sabía lo que Amán estaba planeando, que al otro día iba a ver al rey diciéndole cómo que él iba o él tenía planeado, él quería que Mardoqueo fuera colgado en una horca que él ya había hecho. El enemigo toma, cree que se adelanta, cree que hace las cosas antes, porque este hombre ya había hecho una horca, ya tenía planeado lo que iba a hacer en contra de Mardoqueo, pero el Espíritu de Dios estaba trabajando en el rey. Entonces vemos que Mardoqueo llega, que Amán llega corriendo con el rey, se paseaba por no sé si ustedes se imaginan, al patio de la casa del rey, y él pensaba, no, ahora sí ya vencí, no sé, use su imaginación, pero Dios obrando, y él no sabía que el mal que le deseaba a Mardoqueo se iba a volver sobre su cabeza. Se iba a venir sobre él. Y dice, y a mí me impresiona cómo Dios es tan maravilloso que Él pelea por su pueblo. Él pelea por los que lo buscan. Él pelea por aquellos que le creen. Él pelea por aquellos que tienen fe. ¿Por qué digo que Mardoqueo tiene fe? Porque si vemos atrás, cuando se presentó con Esther, él le dijo,
si tú no haces nada, de respiro Dios mandará de otro lado. Él nos va a defender, pero tú estás ahí a salvo. Entonces, por eso digo, él tenía fe, él sabía que Dios estaba obrando, aunque él no lo veía, él sabía que Dios estaba obrando. Ahora, porque nosotros podemos leer la historia, sabemos que el rey no durmió, que le trajeron todo la historia de su reino para que Mardoqueo fuese honrado. Pero nos vamos a ir así, dice, nos vamos a ir al 6, dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo en su corazón, o sea, dijo en su corazón Amán, todo presuncioso, dijo, bueno, no, pues yo soy aquí el privilegiado del rey, pues entonces ¿a quién quiere honrar? Pues a mí. No tenía ni idea de lo que Dios estaba haciendo. Dice, y dice, y seguimos, dice, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Dice, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra, o sea, todo esto que él estaba pidiendo era porque él pensaba que iba a ser para él. Porque si él hubiese sabido que era para Mardoqueo, ¿ustedes creen que él hubiera pedido eso? Claro que no. Pero como él creía que era para él, entonces él pidió. Dice, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes. Cómo planeaba todo, ¿verdad? Cómo manipulaba todo, porque dice, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Claro, él pensaba que él iba a estar arriba del caballo y que él iba a ser vestido y que alguien más lo iba a llevar. Dice, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces dice el 10, el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así. Con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Y quién era el que se sentaba más cerca del rey? Mardoqueo. ¿Quién se iba a llevar a Amán? ¿Quién se iba a llevar a Mardoqueo a pasearlo y pregonar con el caballo y todo lo que él dijo? Claro que tenía que ser él. De verdad que yo cuando leí esta historia me quedé wow. O sea, Señor, él hace las cosas perfectas porque él vuelve, dice un Salmos, dice, él vuelve la espada que nuestros enemigos piensan que traen para nosotros, lo vuelve sobre sus cabezas. La lanza que sacan para nosotros, esa lanza traspasará sus corazones. Entonces, pero es si nosotros tenemos fe, si nosotros confiamos en que Dios pelea por nosotros, Dios va a pelear por nosotros. Mardoqueo tenía fe, tenía esperanza, sabía que Dios peleaba por él. Y así fue. Dios lo levantó, Dios lo honró. ¿Y quién fue el que empezó a pregonar? Así se honrará al hombre que el rey desea honrar. Porque por todos los lugares es su enemigo. Amán tenía que gritar por todas las plazas, de enfrente de muchos, tenía que estar diciendo, así se hará, así se hará. De verdad que yo decía, Señor, eres perfecto, pero también lo que el Señor me traía, o el Espíritu Santo me traía en eso, o sea, ves cómo el Espíritu Santo nos necesita a nosotros, porque el Espíritu Santo trabajó con el rey, lo que Esther no podía hacer.
pero Esther estaba en lo físico. Dios nos necesita a nosotros, lo necesita a usted que conoce de Dios, porque nosotros estamos caminando en esta tierra, porque nosotros estamos en esta tierra, tenemos la legalidad, porque estamos en este cuerpo y pisamos la tierra. Nosotros nos movemos en la dimensión aquí en la tierra por caminar la tierra, pero nos movemos en el espíritu, en la dimensión del espíritu con Cristo, con el Padre. Nosotros nos movemos en esa dimensión, nos movemos en dos de diferentes, tanto en la tierra como en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, porque Dios nos ha hecho legisladores, nos ha hecho reyes, nos ha hecho gobernadores, nos ha hecho... Nosotros legisladores tenemos la autoridad de Dios para movernos aquí en la tierra. Él necesita nuestra boca. Él necesita nuestras manos para abrazar al que está sufriendo. Él necesita nuestros pies para llevarle una palabra a aquel que tal vez un plato de comida, aquel que no tiene. Él necesita nuestra boca para profetizar, para hablar. Dice Proverbios que por la lengua, por la boca, es inflamada la rueda de la creación cuando se habla mal. Pero en mi boca hay bendición, hay palabras de vida. Eso es afectada en la rueda de la creación por la palabra de vida que se suelta, por la palabra de esperanza que se suelta. Y yo sé que muchos se levantarán por la palabra que se está soltando, porque la palabra está corriendo, corre por las frecuencias, por las resonancias, por las vibraciones, las ondulaciones, las modulaciones, está corriendo. La palabra sigue corriendo y es una palabra de vida, es una palabra de esperanza, es una palabra de consuelo, es una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo hablando. Si usted lo puede creer, si usted lo puede entender, ahorita que yo estoy aquí, es Cristo enseñando a su pueblo. Es el Espíritu Santo hablándole a usted, animándolo que se levante. Que tenemos que levantarnos, tenemos que clamar a Dios. ¿Por qué vienen muchas veces el juicio de Dios en contra de una nación, en contra de un estado, en contra de un país? Porque el pueblo no se levanta, porque el pueblo no clama. Y si no clama, y si no se levanta, entonces porque cuando nosotros clamamos y nosotros nos levantamos a interceder, el juicio va a venir, sí, pero para aquellos que están agrediendo va a ser específico, para los que son responsables de lo que están haciendo las cosas, pero no va a venir para todo el país, no va a venir para toda la ciudad. Pero cuando no se clama, cuando no hay gente que se para, cuando no hay hermanos que se paran con entendimiento, de dónde vienen, dónde están sentados, entonces si va a venir, ¿por qué? ¿Por qué viene para todo un país? Porque la maldad avanza, porque no hay un paro, la voz de Dios que le dice a las tinieblas, basta, paras aquí, te retrocedes ahora, porque es la voz de Dios. No es, aquí ustedes podrán ver un rostro, podrán ver a una mujer parada, sentada aquí, hablando la palabra de Dios, pero es Dios mismo hablando a su pueblo, es Dios mismo diciendo, levántense, intercedan, porque todo esto que está sucediendo, a un tanto por ciento, sí es el juicio de Dios, sí es Dios trayendo. ¿Por qué? Porque Dios está sacudiendo a su pueblo. Dios quiere que se despierte el pueblo y empiece a clamar, pero mucho no es lo que Dios ha traído, es la mano del hombre que se ha levantado para distorsionar aún la naturaleza. Si nosotros abrimos nuestros ojos y podamos ver y no solamente estar metidos muchos hermanos solamente están metidos en la iglesia y salen y van rutinariamente, pero no se levantan, pero no dicen, Señor, ¿qué está pasando? No miran a su alrededor lo que está pasando. Otros dicen, no, es que eso ya está escrito, es que eso así va a pasar. Dios mío, sí, pero ¿para qué dejó Dios a su pueblo? ¿Para qué Cristo vino a padecer en la cruz del Calvario? ¿Para qué Cristo dice que tomó todo lo que el enemigo le había quitado a Adán y a Eva
Él lo volvió a retomar, Él lo recogió. Pero lo impresionante es que la autoridad, toda la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y se levantó con poder y gloria y dijo: aquí está todo lo que el enemigo le había quitado a Adán, todo lo que la serpiente antigua le quitó a Adán, aquí está. Hoy lo tengo, aquí está. Pero ¿saben a quién se los dio, mis amados hermanos? Me lo dio a mí. La autoridad se lo dio a usted. Toda la autoridad nos lo dio a su cuerpo, a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Y si se lo dio a su cuerpo, Él los necesita, así como necesitaba a Esther. Y yo decía: Señor, ¿cómo eres tan hermoso? Porque si ustedes leen la historia de Esther, Esther se movió de diferente forma. Ella empezó a ayunar, ella empezó a interceder y ella empezó a ver cómo. No Esther fue la que sacó los papeles, la que firmó aquí en la tierra, pero Dios trabajó con el rey. Dios, su Espíritu Santo fue el que obró, el que iba adelante. Hizo lo que Esther no podía hacer. Entonces Dios nos necesita a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos sus manos y obremos y vayamos y seamos ese instrumento para la obra y la gloria de su nombre. Porque no lo hacemos nosotros, lo hace Él, lo hace el Padre, lo hace Cristo a través de nosotros, porque somos ese instrumento que Él quiere. Y si dice la palabra, si ellos no hablan, si nosotros no hablaremos, hermanos, al rato cuando estemos ya en su presencia, en el trono blanco, muchos van a decir: es que no es así. Muchos aún las piedras se van a levantar como testigo en contra, o para decir: ¿por qué? Porque nosotros no hablamos, porque nosotros no abrimos nuestras bocas. Todo lo que está aquí alrededor tiene vida. Las flores que tengo enfrente de mí tienen vida. Aún todo tiene vida, todo escucha. Entonces está escuchando mi voz. Por eso ahí es donde le digo, es por la resonancia. Aún el espíritu de la tierra donde estoy, está escuchando, tiene vida. Los árboles que están alrededor de mi ventana tienen vida. Ellos están escuchando mi voz porque tienen su propio espíritu, tienen vida. Y si usted tiene un perrito alrededor de su casa, también está escuchando porque tiene vida. Todo lo que tiene vida escucha. Y si escucha lo que hablamos, Dios está atento. Si Él nos está escuchando. Él está escuchando mi voz en este momento. Él está a sus oídos. Dice Salmos que sus ojos están mirando, sus oídos atentos para escuchar a los justos. Pero que eso pueda entrar en nuestro espíritu y lo podamos entender, porque su amor es tan grande, su amor es tan maravilloso. El Padre ya dio a su Hijo en la cruz del Calvario. El Padre ya dio a Jesucristo, a su unigénito. Él lo dio para venir a padecer por nosotros. Yo le digo: Señor, ¿cómo? Y de verdad que el Dios me traía en este momento. Yo le decía cuando estábamos en la alabanza: Señor, quiero conocer más a Cristo, quiero conocer más de su amor, quiero conocer más ese amor tan grande que Él no tenía por qué padecer en la cruz del Calvario por mí, pero Él lo hizo por amor a mí, para rescatarme a mí, para rescatarlo a usted, para rescatar al perdido. Él lo hizo por amor. Pero en ese momento lo que el Padre me traía y de verdad que fue impresionante lo que el Padre me estaba enseñando en ese momento, por amor. Dios lo hizo por amor. Yo decía: Señor, quiero conocer más de tu amor, que en mi espíritu entre más de tu amor. Yo quiero conocer del amor de Dios. Y el Padre me traía Cristo y yo, porque yo le decía: Cristo y tú son uno. No sé cómo lo hiciste, Padre, pero en ti está Cristo. Y entonces venía una revelación, venía a mi vida. De verdad que fue impresionante cuando estábamos en el tiempo de las alabanzas. ¿Por qué? Porque dice, gloria a Dios, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Cristo dijo: yo y el Padre uno somos.
Y yo decía, Señor, Cristo y el Padre, el Espíritu Santo son uno. Y por amor, y yo decía, por tu gran amor, y daba gracias. Pero entonces el Padre, el Espíritu Santo me traía, sí, el Padre y yo somos uno. Cristo cuando caminó aquí en la tierra, cuando andaba aquí en la tierra, estaba con el Padre. Dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo. Y la revelación que me traía, cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Cristo estaba siendo golpeado, el Padre estaba sintiendo. No sé si ustedes a mí me ha pasado, y yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, cuando alguien está sufriendo algo, cuando alguien muy querido, ya sea los hijos o un hermano que es muy querido. Entonces, cuando ese hermano está sufriendo, usted está tranquilo, está en otro lugar o en otro país o yo no sé, en otra ciudad, pero usted empieza a pensar y dice, oh Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a mi hermano? Y usted empieza a sentir una tristeza y usted empieza a pensar y usted dice, Señor, no sé qué le está pasando, no sé qué está sucediendo con este hermano. Anoche lo soñé y hoy siento algo, no sé, y uno se empieza a interceder por esa persona. No sabe qué está pasando, no sabe qué está sucediendo porque no le dijeron nada, pero usted lo siente. Usted siente algo, se siente, dice Señor, no sé qué pasa, ten misericordia. Yo no sé si está en peligro y uno se pone a interceder. Y eso es humanamente, eso es aquí en la tierra. Y creo que muchos de ustedes, si no es que la mayoría, lo han pasado así. Ahora, el Padre y Cristo son uno. Entonces, si el Padre y Cristo son uno, cuando Cristo estaba caminando, cuando Cristo iba a la cruz del Calvario, cuando a Cristo le arrancaban la barba, cuando a Cristo lo golpeaban, en las alabanzas, que en su gran amor, Él estaba sufriendo los golpes de su creación. Yo decía, Dios, aún eso me conmueve mucho, aún todavía, porque literalmente yo miraba en Cristo el Padre y aún el Espíritu, y yo decía, Señor, es tan grande tu amor y tu misericordia. Y me traía yo, el Padre, estaba en Cristo sufriendo lo que mi creación, lo que yo creé con mis manos hacían. Pero era necesario para rescatarte, pero era necesario para rescatar a la humanidad, pero era necesario. Yo solamente lloraba porque no tenía más palabras, solamente yo decía, Señor, me quedé sin palabras, porque el Padre mismo, yo decía, Padre mío, ahora entiendo tantas cosas, porque yo a veces tenía en mi corazón, por eso no podía entender muchas cosas, porque mi Padre, yo no vi que era capaz de sufrir por sus hijos, a veces no proveía económicamente, y con esto no estoy hablando, no es que estoy diciendo que sino en mi no podía a veces percibir más allá el amor del Padre, porque literalmente cuando se hablaba del Padre, yo tenía ya mucho conocimiento y aún tengo mucho conocimiento del Padre, pero el Espíritu Santo me traía, ¿te recuerdas? Padre, tú, Padre, muchas veces no proveía, muchas veces tuviste que en vez de sufrir, Él maltrataba y el Espíritu Santo me traía, pero el Padre es tan grande, es tan amoroso, que fue capaz de sufrir Él mismo por su creación, que cada latigazo que aquellos que Él formó con sus manos vinieran a maltratarlo. Yo no hallaba qué decir, solamente lloraba. Yo me imaginaba y decía, Dios, y el Espíritu Santo me traía, si tu hija o si tu hijo se levantara a golpearte, ¿tú qué harías? Y yo dentro de mí decía,
hicieran porque son mis hijos. Y el padre me decía, pero sí, pero el padre sufrió por aquellos que los crió con sus manos. Él sufrió por ellos por amor. Cada latigazo, cuando le arrancaban la barba, era como hacerlo con el Padre mismo, porque Cristo lo sufría, pero él lo estaba sintiendo. Y yo decía, Señor, por eso quise ponerles el ejemplo, que si nosotros como humanos podemos sentir cuando amamos a alguien físicamente aquí en la tierra, podemos recordarnos, y puede ser un hermano, puede ser un hijo, que no sabemos qué pasa con ellos, pero lo sentimos, no a la magnitud como el Padre lo sintió, pero si nosotros podemos sentir eso, aún eso lo pueden sentir aquellos que aún muchas veces no son ni aún, no conocen ni aún a Dios, pero lo pueden sentir. Ahora en Cristo se puede sentir aún más. El Padre y Cristo, que Cristo dijo al Padre y yo somos uno. El Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo son uno, que es el Espíritu Santo. Yo solamente decía, Señor, yo quiero conocer más de tu amor, y de verdad que eso conmovió mi corazón, porque yo decía, Dios, cuán grande es tu amor, cuán maravilloso es tu amor. Por eso no habrá justificación cuando lleguemos a su presencia, porque Él mismo se dejó, el Padre mismo. Aquí no estoy hablando de Cristo, pero estoy hablando del Padre mismo, el que creó al ser humano, el que con sus manos creó al ser humano, porque creó al primer hombre, creó a Adán. Y de Adán nosotros venimos de la descendencia de Adán, o sea, por humano venimos desde Adán, de que fue el primer hombre. De verdad que, hermanos, yo los animo, busquen el amor del Padre, busquen. Y luego después yo decía, Señor, cuando empecé a entender el amor del Padre, es por lo que nosotros pasamos con nuestros padres terrenales, pero busquemos, porque Él está dispuesto, porque Él nos ama más de lo que nosotros podemos, ni entendemos su amor, que es tan grande. Busquémoslo, empecemos a buscarlo, Él está ahí, a los que ya conocen a Dios, pero para los que van a estar escuchando esta enseñanza, solamente hagan la oración, esa oración para aquellos que nunca han conocido de Dios o que no han entregado sus vidas a Dios. Por ejemplo, decir, Padre, yo reconozco, Espíritu, Cristo, yo reconozco que tú viniste a morir en la cruz del Calvario. Yo reconozco que diste tu vida en la cruz del Calvario. Reconozco que tú moriste por mis pecados y que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. Hoy te pido perdón. Hoy quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Por favor, hoy escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy quiero nacer de nuevo. Hoy que tu Espíritu Santo venga, que sea restaurada mi vida. Hoy te pido perdón. Hoy acepto la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo ya me limpió, que la sangre de Cristo me limpia de mis pecados, que la sangre de Cristo es ese cordero, que la sangre de Cristo Cristo es el sacerdote, y por su sangre preciosa, ahí mis pecados son perdonados. Padre, perdóname. Y haga esa oración, acérquese al Padre y busque esa comunión con el Padre, busque el amor de Dios, busque que el Espíritu Santo le revele el amor de Cristo. Muchas veces se dice, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué la oración no me sale? ¿Saben por qué no le sale la oración? Porque no se ama. Porque cuando se ama hay palabras. Cuando se ama salen las palabras solas. Pero cuando no se ama, entonces no salen las palabras. Porque alguien no puede orar, porque no, verdaderamente su corazón no ama a Dios. Y si no lo ama, Dios lo sabe. Solamente vaya y pida perdón. Diga, Señor,
mi corazón y vaya, hable con Dios y pida perdón. Y dígale, pero hoy yo quiero amarte. Hoy, Espíritu Santo, muéstrame el amor de Cristo. Revélame el sacrificio de Cristo en la cruz. Muéstrame el amor. Enamórame. Atráeme a ti, Espíritu Santo. Atráeme a Cristo. Atráeme al Padre. Atráeme a Cristo, porque Cristo nos va a llevar al Padre. Espíritu Santo, atráeme a Cristo. Espíritu Santo, enamórame por tu gran amor. Cuando usted empiece esa intercesión de que el Espíritu Santo lo acerque a Cristo, Él lo va a hacer. Pero también hay muchos que conocieron el amor de Dios. Y esto estoy hablando más de hermanos que ya tienen mucho tiempo, que solamente se sientan en las iglesias, que solamente van de domingo a domingo, que tal vez algunos tienen privilegios y se ponen contentos. Ya cumplieron cuando van y toman ese privilegio, pero en realidad no aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios les mostró, les hizo sentir su amor, pero por cosas de la vida, por el trabajo, por lo que haya sido, dejaron ir ese amor. Y ahora no pueden sentir el amor de Dios. Ya sus oraciones ya no les salen. Van y se sientan y solo dicen 5 palabras porque no hay ese amor. Porque ya no sale esa oración. Pero cuando hay amor, hay reverencia. Muchas veces queremos que el pueblo tenga reverencia cuando no saben ni qué es reverencia. Cuando no hay amor, no hay reverencia. Cuando no hay amor, no hay respeto. ¿Por qué? Porque cuando hay amor yo quiero agradar y Dios lo sabe. Dios conoce el corazón y entonces Él nos enseña, y aunque seamos irreverentes porque no entendemos, Él también lo sabe y dice, ay, esta hija mía no ha entendido. El Espíritu Santo se encarga de enseñarnos. El Espíritu Santo nos dice, fuiste irreverente con el Padre, o estás siendo irreverente con la presencia de Dios. Pero ¿por qué hay tanto pueblo que no tiene reverencia? Porque no hay. Es mentira que ama a Dios, no lo ama. Porque no puede buscarlo, porque no le salen las palabras cuando se acerca a su presencia, porque muchas veces se acerca a su presencia y hay veces que solamente hace oraciones repetitivas, pero no sale desde lo profundo de su corazón, porque cuando uno se sienta a hablar con el Padre, uno lo puede hacer cuando se levanta. Y uno lo tiene que hacer cuando se levanta. Yo no digo el tiempo, pero uno tiene que hablar con Dios cuando se levanta. Pero yo lo puedo hacer en mi carro cuando voy a mi trabajo. Yo lo puedo hacer cuando vengo manejando. Aún en el trabajo yo estoy, gracias Padre por esta persona. Aún ahí puedo estar dando gracias. ¿Por qué? Porque eso yo no necesito mentalmente sentarme, cerrar mis ojos. No, eso viene porque uno ama a Dios. Eso viene porque uno está agradecido. ¿Y porque está agradecido? Porque hay amor. Pero cuando no hay amor, no sale nada, porque tal vez se sienta media hora y solamente tiene una oración repetitiva, o solamente está diciendo tal vez gracias, pero no está saliendo de su corazón. Cuando se levantó de esa media hora, dice, yo ya cumplí, hice media hora de oración, media hora de leer la palabra. Mira, ven, tengo devocionales. Oh no, si yo soy para hacer devocionales, pero mira, aquí tengo 3 libretas llenas de devocionales. Pero cuando se levanta de sus devocionales, cuando se levanta de ese lugar, se olvidó de Dios. Ya por su mente ya no está. Ya por allá cuando se va a dormir dice, ay sí, me acordé, tengo que orar. Ay sí, tengo, ¿por qué? Porque ya es solamente ritualismo. No es, pero cuando uno ama a Dios, cuando uno está... Uno desde que se levanta en el trabajo, aún uno cuando alguien está tomando un baño, está gracias Dios por esta agua, gracias Dios porque tú me sostienes, gracias Dios porque tú me levantas, gracias Dios porque yo voy a esta entrevista de trabajo y no
no sé, pero tu mano va conmigo. Gracias, Dios, porque yo voy a este lugar y tu ángel va conmigo. Gracias, Padre, porque eres tú el que me aguarda. Gracias, Cristo, porque tú eres el que me sostiene. Uno ni tan siquiera, ¿por qué? Porque eso fluye naturalmente. Eso sale naturalmente, porque muchos dicen, oh, yo me voy a poner a orar y me da sueño, porque no hay amor, porque no hay reverencia, porque no hay amor. El principio de todo es el amor. Y si este es su caso, yo solamente lo animo a que vaya y le pida al Espíritu Santo, le pida a Cristo primeramente perdón y después de eso que deje oración de guerra, porque Dios quiere que intercedamos, sí, pero lo primero que tiene que empezar a hacer es empezar a pedirle al Espíritu Santo que lo enamore, y si lo perdió porque ya lo tuvo un tiempo pero perdió, pida perdón y empiece otra vez. Espíritu Santo, enamórame, muéstrame a Cristo, muéstrame el sacrificio de Cristo en la cruz, muéstrame el amor de Cristo, muéstrame el corazón de Cristo, por favor, muéstramelo, que su oración día y noche sea lo mismo. Día y noche lo mismo. Empiece a clamar que usted quiere volver a conocer el amor. Yo sé que Dios está ahí, yo sé que lo está viendo, pero entonces empezará un proceso. Y ya hablamos que en el proceso muchas veces no se escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Porque uno desobedeció. ¿Por qué? Porque no fue obediente. ¿Por qué? Porque hubo pecado. Y entonces Dios ahí está, pero Él a veces calla. ¿Por qué? Porque es un proceso, pero crea que Él está ahí, tome su palabra y diga, tu palabra dice, Señor, que tú estás conmigo, tu palabra dice que tú estás en mi corazón, tu Espíritu Santo me selló y tú eres fiel, tu palabra dice que eres fiel, yo sé que tú me escuchas, aunque no alcanzo tal vez oír tu voz, pero yo sé que estás aquí, yo sé que tus ojos están atentos y este tiempo pasará y volverá otra vez que usted escuchará la voz de Dios, porque Dios empieza a agradar de ver lo que empieza a buscar de nuevo esa comunión, ese amor, esa decisión. Dice que Él está a la puerta, Él está tocando, quiere que nosotros abramos la puerta, quiere que usted abra la puerta de su corazón para que Él entre y se siente a cenar con usted, se siente a cenar. No, muchas veces dicen, no, yo voy a la iglesia para que en la iglesia Dios me hable. Sí, pero Dios, eso es un tipo de relación. Pero Dios nos habla en la intimidad. Dios le va a hablar en su casa donde nadie lo ve. Dios lo va a hablar ahí al lado de su cama, no sé dónde, en el baño donde usted se arrodille. Allí empieza la intimidad. Allí empieza la comunión. La iglesia ya es extra. La iglesia sí, Dios va a hablar. Pero eso es porque alguien no tiene entendimiento. Por eso va a que otro lo enseñe. Y no digo que sea malo ir a la iglesia. Es bueno. Pero, porque también dice la palabra que hay que habitar con los hermanos juntos, pero la intimidad empieza en su casa, la intimidad empieza con el Espíritu Santo a solas, pero de corazón en clamor. Y lo primero es que el Espíritu Santo le muestre el amor de Cristo, que le revele su amor, que le revele el sacrificio de Cristo, que usted quiere conocer la voz del Espíritu Santo, que usted quiere que el Espíritu Santo le enseñe y vaya, lea su palabra. No sé si va a seguir siendo devocionales o no, pero lea su palabra, agarra un papel, agarra una tarjetita, escríbalo y vaya en su trabajo y repítalo y diga, Señor, aquí dice tu palabra y esta palabra yo lo hago mía, y memorice esa palabra. No importa que sea un versículo, pero ese versículo Dios le va a hablar. Y si no se puede memorizar el capítulo y el versículo, no se preocupe, grábese la palabra que ahí dice, porque a través de esa palabra Dios le va a hablar. A través de esa palabra Dios puede usar un versículo, aún un versículo, para empezar a hablar a su vida.
Un versículo que usted se memorice, un versículo que usted agarre todos los días. Dios va a empezar a hablarle, Dios va a empezar a enseñarle, pero ¿de qué le sirve tener una libreta de devocionales si solamente lo hizo por como agarrar un libro de texto, de historia? Agarra su Biblia y le dice, tengo tantos libros leídos y tengo tantos devocionales hechos o tanto escrito que yo he escrito, pero no lo entendió. Y eso es lo peor, que si no lo entendió es porque no hay amor. Necesita entender ese amor. Y por cómo se va a dar cuenta que ese amor empieza a manifestarse, que el amor de Dios empieza en su corazón. Porque cuando usted se va a sentar, no tiene ni que empezar a ver, oh, cómo voy a orar. No, porque solo fluye. Solo fluye. Solamente se siente y dice, gracias, Señor, y todo fluye. Su presencia empieza a fluir. Muchas veces no tiene que decir nada, solamente dice gracias y pasa por tiempos o horas llorando delante de su presencia porque está ministrando su corazón. Y muchas veces no dijo nada, solamente el Espíritu Santo ministró, sanó, restauró su corazón. Y entonces el amor va a empezar a fluir. Y entonces el Espíritu Santo va a empezar a mostrarle cada vez el amor de Dios. Pero si no lo hace así, podrá decir, yo no sé qué podrá decir, pero no hay amor. Cuando no hay amor, no hay reverencia, no hay respeto. Y cuando uno no tiene, ya no hay respeto, se acabó el respeto. Si leyó la Biblia no pasa nada, si no lo leyó una semana tampoco pasa, por ahí se acuerda y dice, ay, verdaderamente que no he leído. Y por allí agarra y se pone a leer un ratito. ¿Por qué? Porque no hay amor. Pero cuando uno ama a alguien, uno no quiere lastimarlo. Uno es humano y se equivoca, sí. Uno está en esta tierra y camina y sí, hay veces, yo no le voy a decir que a veces por cosas de la vida uno lee solamente 2, 3 o un capítulo en la Biblia y dice, Señor, pero en todo el día y cuando uno regresa, vuelve otra vez, porque o el Espíritu Santo nos dice, recuerda, no leíste tanto, o mira, o en todo ese versículo no hay algo, y dice, mira, yo lo que te quiero hablar, agarra tu Biblia, ve, regresa a leer. Entonces el Espíritu Santo nos empieza a hablar. El Espíritu, cuando uno empieza a entender el Espíritu Santo, Él nos recuerda. El Espíritu Santo, y aún cuando amamos a Dios, uno se constricta. Y cuando el Espíritu Santo te dice, mira, no has hecho esto, uno deja lo que está haciendo y corre y dice, sí, Señor, perdóname. Es verdad, perdóname. Y uno vuelve a restaurar esa relación y uno vuelve a seguir. Y nuestro corazón está sensible delante de la presencia de Dios. Pero si uno deja que el corazón se empiece a endurecer y no buscar de Dios, el corazón después se endurece. Ya le preocupa otras cosas, está afanado en la vida, pero ya no en buscar en la presencia de Dios. Yo los animo y así solamente quiero traer para los que me van a decir, oh, quiero Biblia, vamos a ir a Romanos 5:8. Yo solamente quería traer, así como Dios me estaba trayendo, vamos a ir a Romanos 5:8, gloria a Dios, te alabo, Señor, solamente para traer la palabra para los que están tomando nota. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Romanos 5:8. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos 5:8. Perdón, hermano. Y nos vamos a ir, gloria a Dios, a 1 de Juan 4:10. Él dice que él, aun cuando éramos pecadores, lo que yo les decía, es tan grande su amor que aun siendo pecadores, Él ya nos amaba.
Romanos, y no es que nosotros lo buscamos a Él nos buscó, Él nos persiguió, Él anduvo atrás de nosotros llamándonos una y otra vez y lo sigue haciendo por su gran amor. Y vamos a Primera de Juan 4:10 y dice Primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y así nos vamos a ir a Primera de Juan, porque era Primera de Juan 4, gloria a Dios, 4:10. Ahora vamos a ir a Primera de Juan, igual 3:1, allí mismo del otro lado. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo que hablábamos hace rato. Y así con esto voy a terminar y nos vamos a ir, gloria a Dios, a primera de, ahí mismo en Juan, pero solo es el segundo, Primera de Juan 5:7, y dice Primera de Juan 5:7. Te alabamos, Señor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hasta aquí vamos a terminar. Solamente quería traer los versículos para confirmar de lo que yo estaba hablando, de su grande amor, de su favor, de su gracia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. El Padre y el Hijo uno son. Y su amor es tan grande y tan maravilloso. Y en estos tiempos, amados hermanos, yo los animo a que vuelvan a su primer amor. Volvamos siempre a nuestro primer amor. Que Él sea lo único que nuestro corazón desea. Porque en estos tiempos, el que no tiene o el que no se afirma en su primer amor va a ser muy difícil. Este tiempo son tiempos de victoria y de gloria para los que aman a Dios, para aquellos que lo buscan, para aquellos que han aprendido a escuchar. Es tiempo de victoria, hermanos. Es tiempo de verdad que es el tiempo en que la iglesia se levanta para la gloria de Dios, en que la iglesia empezará a confrontar a las tinieblas. Pero para los que no buscan el primer amor, de verdad que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque cuando esos tiempos difíciles vienen, y mire, digamos, ¿qué es lo que mantiene un matrimonio? Cuando un matrimonio se mantiene, muchas veces en un matrimonio siempre hay problemas. Pero ¿qué mantiene un matrimonio junto? El amor. Cuando ya ese amor se fue decayendo poco a poco, porque el amor no termina de un día para otro, sino el amor se va porque no se pone atención, porque no se atiende, porque no se comunica. Entonces el amor se va degradando, va cayendo. Y cuando el amor ya simplemente se rompió la distancia, ya el amor ya no sé en dónde se encuentra. ¿Qué pasa? Un matrimonio se destruye. ¿Por qué? Porque el amor se fue dejando que disminuya hasta que él se convirtió en un hielo. Y cuando se convirtió en un hielo, hay frío. Y cuando hay frío, hay ruptura. Entonces, si nosotros no buscamos que el amor de Dios sea el que nos mantenga, en estos tiempos, el amor de Dios es el que nos va a mantener. No sé si me entienden lo que les quiero explicar. Los que tienen y conocen el amor de Dios se van a mantener. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, y Dios va a guardar a aquellos que lo conocen, porque dice que sus ovejas oyen su voz.
Sus ovejas saben quién es, escuchan su voz y saben cuando el pastor habla. Pero el buen pastor, cuando llama a sus ovejas, las ovejas se levantan y escuchan. Pero los que no aprendieron a escuchar la voz del buen pastor van a escuchar voces extrañas. Y cuando se escucha voces extrañas, allí va a ser el problema, porque van a creer que van siguiendo al buen pastor cuando no es así. Se va a escuchar voces, ahí se escucha tantas voces, no sé, voces de terror, voces, y que va a venir. ¿Por qué? Porque no se ha escuchado la voz de Dios, pero las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y y no estoy hablando del pastor que usted tiene en la iglesia, estoy hablando del buen pastor, el pastor Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Estoy hablando de Él, que Él es el buen pastor. Él su vida dio por las ovejas y aún Él su vida da por nosotros. Aún Él está intercediendo delante del Padre por nosotros. Él dio su vida. Y me refiero cuando digo que Él da su vida, es porque Él está intercediendo día y noche delante del Padre por nosotros. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Aquí en la tierra, Él dio su cuerpo en sacrificio, derramó su sangre, pero Él sigue intercediendo por nosotros. Está atento, está hasta que nosotros vayamos con Él. Entonces, yo los animo a que busquen el amor de Dios, porque su amor es lo único que nos mantendrá en estos tiempos. Y quien tiene su amor, sigamos perseverando en su amor, fortalezcámonos en su amor, que cada día su amor crezca más en nosotros, que cada día que nos podamos parecer más a Él. Y cuando nosotros nos parecemos más a Él, caminamos en justicia, caminamos en rectitud, caminamos en el temor de Jehová, caminamos en reverencia, caminamos en respeto. No vamos a dañar a alguien ni tampoco a tomar ventaja de alguien. ¿Por qué? Por amor a Dios. Yo no puedo ni tan siquiera levantar algo de manipulación o alguna cosa en contra de mi hermano, porque yo lo estoy levantando en contra de Dios, porque su amor me redarguye. Pero cuando ese amor ha disminuido o ya no está, es tan fácil levantar crítica, ahí usted se puede dar cuenta si usted es fácil para criticar, si es fácil para hablar en contra de otro hermano, para empezar a señalar. Cuidado, vayamos atrás, busquemos el amor, porque cuando hay amor, uno deja pasar. Y el Espíritu Santo nos redarguye. Sí, nos podrán defraudar, sí, nos podrán lastimar, sí, podrá hacer algo y a lo mejor somos humanos. Tal vez un ratito uno cierra la boca porque yo soy de esa. Yo me pongo a llorar delante de la presencia de Dios. Yo le digo, Señor, mira esto que pasó, mira esto que sucedió. Por favor, restaura mi corazón. Por favor, sana mi corazón. Por favor, yo no quiero, Padre, que lo que tú me diste, lo genuino que tú me diste, lo que yo soy delante de tu presencia, se distorsione. Ese amor que tú pusiste en mí, yo no quiero que se distorsione, Señor. Y a veces no les digo que siempre, yo digo, ay, sí, que, porque soy humana, que me sale el bendecir a aquel que se levanta en contra de mí, o bendecir a aquel que aún muchas veces habla por hablar, pero allí es donde yo tengo que tomar control y a veces digo, Adela, que es mi alma, bendícelos a ellos porque no saben lo que hicieron, porque no lo entienden. Y ahí empiezo, a lo mejor no quiero, pero lo hago. Y allí es donde el amor se empieza a perfeccionar. Allí es donde, ya después pasa una semana, pasa un mes, 2 meses, ya estoy contenta. Ya digo, ay Señor, bendícelos. Y con alegría y con gozo me pongo a interceder por ellos. Le digo, Señor, ayúdalos. Señor, levántalos. Señor, ten misericordia de ellos. Señor, ayúdalos que puedan caminar en ti, que puedan perfeccionarse en tu amor, porque tu amor es lo único puro que tenemos. Tu amor, Señor. Y ya pasó. Pero
Yo los animo a que busquemos a Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú has hablado a la vida de mis hermanos. Yo sé que hoy habrá, Señor, muchos que pedirán perdón, muchos que volverán, Señor, y se volverán y su clamor será: Espíritu Santo, revélame el amor de Cristo. Espíritu Santo, enamórame enamórame de Cristo. Y otros, su oración será: Espíritu Santo, enamórame más de Cristo. Espíritu Santo, revélame más a Cristo. Y otro será: yo quiero conocer el amor de Cristo. Otro será: yo quiero que me muestres el amor y el sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo sé que tú lo harás, Espíritu Santo, porque yo sé que eso es lo que el Padre quiere, lo que Cristo desea. Que volvamos al primer amor, que regresemos una vez más, así como le dijiste a las iglesias toda la mayoría de las iglesias del Apocalipsis que han perdido su primer amor, que miren de a dónde han caído, que se vuelvan a su primer amor, que perseveren en el primer amor, que busquen su primer amor. Señor, yo sé que muchos volverán porque es tu palabra, Señor, y tú les has hablado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Yo oro, Padre, por aquellos que van a, Padre, a buscar de hoy en adelante, y su clamor será: muéstrame, Espíritu Santo, el amor de Cristo. Oh, precioso Espíritu Santo, maravilloso Cristo de gloria, levántalos, dale fuerzas, dale fortaleza, muéstrales tu amor, Señor. Desde ya yo puedo ver en el Espíritu aquellos que van a empezar a interceder, y yo oro por ellos, Señor. Dales la fuerza, que empiecen a clamar, que cada día su clamor sea: Padre eterno, que te quieren conocer, que ellos, Padre, no descansen hasta que clamen y tú te muestres a ellos, Señor, y tú te muestres en su espíritu, en sus corazones. Tu Espíritu dará testimonio Padre, que el Espíritu Santo está en ellos y que tu amor es tan grande por ellos, y se derramará ese amor y ellos empezarán a clamar y a decir: gracias, gracias porque me has mostrado tu amor. Pero empezarán a cuidar tu amor. Entonces empezará la reverencia, empezará el respeto, el temor de Jehová sobre ellos, porque no quieren, oh Padre eterno, lastimar tu corazón. Gracias, Padre, gracias, Cristo. Bendigo a mis hermanos, Señor. Yo los levanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale la fuerza, la fortaleza, oh Padre eterno, todos aquellos que van a escuchar. Oh, gracias porque tu amor los sostiene, porque tu amor los levanta, porque tu amor, Padre eterno, los llena, los capacita, los enseña, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Precioso Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Bendiciones. Bendiciones a cada uno. Bendiciones, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Saludos. Y estamos en contacto. Estamos en esta cámara. Primeramente Dios, para el próximo domingo. Bendiciones.